en la carta a Santiago, capítulo 5, verso 13, carta del apóstol Pablo, carta de Santiago a Santiago, capítulo 5, verso 13, amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, allí está en la pantalla. Dice la Biblia: si alguno entre vosotros está afligido, ¿qué dice? ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿qué? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Y qué más dice? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Vamos a sentarnos y que los hermanos tengan la bondad. Esa palabra nos conforta un poco, ¿cierto? Creo que hemos escuchado una canción de Oscar Medina, y cuya letra dice: el poder del cristiano está en la oración. ¿La han escuchado? Y la han trasladado. Esa frase de esa canción, a pesar del resto del mensaje de esa canción, esa frase es una realidad, ¿cierto? Sin embargo, a veces descuidamos ese tiempo de oración y de esa manera lo hacemos en nuestra vida espiritual. No hay oración y hacemos a un lado el hecho de que la oración tenga poder. Vamos a hablar un poco en esta hora acerca de la oración. El Señor me ha quitado estos días sobre el tema de la oración, porque quizás hemos escuchado varios conceptos sobre lo que es la oración. Los amigos que nos acompañan esta noche seguramente también han escuchado mucho el tema de la oración, y se les invita también a esto de la oración. Pero en esta ocasión, hermanos, decimos que la oración es uno de los más grandes privilegios del creyente. ¿Usted lo cree así, hermanos? Es uno de los más grandes privilegios. ¿Y por qué es un privilegio para nosotros? Porque de esa manera el Señor nos ha permitido podernos comunicar con Él. Amén. Antes estábamos nublados, no teníamos comunión directa con Dios, porque había una barrera entre Dios y el hombre, y era la barrera del pecado, ¿cierto? No había una comunión, no había una comunicación, estábamos cegados, estábamos en la ignorancia. Pero en el momento que tuvimos el encuentro con Dios y empezamos a tener esa luz del Evangelio en nuestra vida, en nuestro corazón, empezamos a conocer a Dios a través de la palabra, y a tener experiencias con Él, y a sentir su presencia, y de esa manera se nos ha ido enseñando, se nos ha ido inculcando, la palabra de Dios nos va inculcando que la oración en el cristiano es necesaria, como también es importante. Y por eso la oración es un privilegio para nosotros como cristianos, porque tenemos comunicación directa con Dios. Es decir, que no necesitamos un intermediario, no necesitamos quien lleve la boletica delante de Dios. Antes, en nuestro tiempo, en nuestra religiosidad, creíamos que necesitábamos un intermediario para perdonar nuestros pecados, y entonces íbamos a un rinconcito por allá, a un habitáculo por allí, y entonces a través de esa ventanita confesábamos nuestros pecados, y entonces había quien perdonara los pecados por Dios, ¿cierto? Pero de esa manera, hermanos, cuando nosotros escuchamos
el Evangelio, entonces, el Evangelio enfatiza mucho con relación a la oración, porque la oración debe hacerse precisamente con agradecimiento. La oración se hace por necesidad y presentamos a Dios esas necesidades y los deseos que podemos ofrecerle a Dios a través de la fe, ¿cierto? Si usted ora es porque tiene fe. Si usted ora es porque le cree a Dios. Si usted ora es porque espera que Dios haga algo en su vida. Si usted ora es porque está esperando una respuesta de Dios para usted. O si usted ora en gratitud, está reconociendo a Dios en su grandeza, en su soberanía y en su poderío por la obra que ha hecho en nosotros. Y por eso la oración entonces de igual manera es una súplica o una petición que realizamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, y entonces vemos que todo eso tiene que ver con el tema de la oración. Amén. La oración entonces es importante para nosotros como creyentes. Amén. La oración de poder entonces debe ser parte de la vida cristiana, y sobra decir que la oración es la comunicación nuestra con Dios. La oración es hablar con Dios. Hay personas que dicen: es que yo no soy capaz, yo no encuentro qué hablar con Dios. Si yo oro 2 minutos ya no tengo más que hablar con Dios. Pero si se sienta a tomarse un cafecito, una gaseosa en alguna esquina, en un centro comercial, en algún café, se podría pasar 2-3 horas charlando con una persona y se le va el tiempo como nada. Es más, desde su casa, a través del WhatsApp o de alguna red de comunicación, puede entonces contactarse con otra persona, y ahí se le pueden ir 2, 3, 4 horas escribiendo, chateando, y entonces se le va el tiempo y hasta se amanecen chateando. Pero para con Dios no hay nada de comunicación y no encuentran que hablar con Dios, cuando hablar con Dios es sencillo. Seguramente se dificulta porque hay una barrera, y la barrera es que no ven a Dios. Usted habla con la otra persona porque la ve allí. Entonces ponga una silla y haga de cuenta que ahí está Dios sentado y hable con él, ¿cierto? Haga de cuenta que usted se arrodilló en su cama, en donde se arrodille, y haga de cuenta que ahí está Dios a su lado escuchando su clamor y su oración. Porque a veces necesitamos creer que para hablar con Dios necesitamos tenerlo físicamente, pero físicamente ya hace más de 2000 años ascendió a los cielos a preparar una morada para usted y para mí, y de esa manera entonces el cuerpo físico de Cristo ya no lo vemos, pero ha dejado con nosotros el Consolador, que está con nosotros hasta el fin. Amén. Entonces la oración, hermanos, debe ser parte de nuestra vida y debe convertirse en nosotros un hábito. Así como usted debe comer, dormir, descansar, tomar agüita y demás, asimismo la oración debe convertirse en ese constante de su vida. Amén. Entonces nada mejor que ver a través de las Escrituras para demostrar la verdad de la oración en nuestra vida. Y miremos la Escritura. De pronto alguien dirá: no, la oración ¿para qué? Eso no es necesario, eso no es importante, eso sobra en nuestra vida. Pero le voy a demostrar a través de la palabra de Dios la importancia de la oración y cómo el Señor se iba por allá a remontarse en unas montañas a orar. Y lo hacía, Él no tenía necesidad de hacerlo porque Él es Dios manifestado en carne, pero lo hacía para enseñarnos la necesidad de la oración. Amén. Y así está registrado en las Escrituras. Dice la Biblia en Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí? Sigamos ahí, ese verso 2. Y traza un ejemplo. Dice: había en una ciudad pues que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. ¿Siga?
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? Que claman a él día y noche. ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Es decir, hermanos, que nos muestra ese pasaje del juez en el cual la viuda necesitaba que le hiciera justicia e iba a la autoridad para que le ayudara en la justicia, y entonces no quería hacerle justicia, pero de tanta insistencia, entonces el juez dijo: bueno, yo no soy Dios, soy juez, voy a ir a hacerle justicia a esta anciana. Y le hizo la justicia, y ese es el ejemplo que nos muestra el Señor. Y si eso lo hizo un hombre que no temía a Dios y no era justo, ahora cuánto más nuestro Dios, al cual usted y yo tenemos la puerta abierta para clamar a él día y noche y todo el tiempo que lo necesite. Ahí está el Señor para usted, para mí. El día que usted necesite al Señor, solamente levante su voz, levante un clamor, levante una oración, levante una palabra, y ahí está él para escucharle y para referirse en la petición, en esa respuesta que usted necesita, que usted requiere, porque él es justo y él oye el clamor de los santos. Amén. La Biblia en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. El apóstol Pablo nos recomienda. ¿Qué dice allí? Me muestra el 16, por favor. ¿Qué dice allí? Orar sin cesar. Dice: está siempre gozosos, orar sin cesar. Y el 18 dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. No apaguéis al Espíritu. Es decir, hermanos, que la recomendación es que debemos orar constantemente. Y el primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, que el Señor viene a levantar esta iglesia, pero mientras tanto debemos estar conectados con Él a través del clamor, a través de la oración, a través de la comunicación con Él. Amén. Es decir, hermanos, que mientras Él venga por la iglesia hay que estar en contacto con Él, porque Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Unos hijos están en permanente comunicación con su Padre, y el Padre está dispuesto para sus hijos todo el tiempo. Amén. La Biblia dice en Santiago 5:16, que leíamos hace un rato, dice: la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Y habla esos pasajes precisamente acerca de la oración. Dice: ¿alguno está entre vosotros afligido? ¿Qué debía hacer? Haga oración. Si usted está triste, está compungido, está afligido, tiene algún desespero, tiene alguna situación, hermanos, necesitamos ahí conectarnos con Dios. Y usted viene y se presenta delante de Él, presenta su queja, su angustia, lo que esté sintiendo, hermanos, porque a veces eso llega a nuestra vida, situaciones que a veces no podemos describir, la angustia, el desespero, aún el estrés y tanta cosa. Venimos a los pies del Señor. Más bien a veces nos quejamos: me siento así, me siento así, me siento así, y voy donde el psicólogo y voy donde el médico, pero hay uno que sabe qué es lo que le está ocurriendo, que eso ya no es ni del cuerpo, sino del alma. Necesitamos estar en su presencia. Amén. ¿Es alguno alegre? ¿Alguno está alegre? Cante alabanzas, dé una alabanza al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice la Biblia? Llame a los ancianos de la iglesia. Ahí están los ancianos de la iglesia. Acá están las columnas de la iglesia, los hermanos de intercesión, los hermanos de oración. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que les dé la pastillita de acetaminofén. ¿Para qué? Para que le dé el ibuprofeno. Para que llame la ambulancia. Para que lo lleve en su carro al médico. ¿Para qué? Para que haga oración. Amén. ¿Es importante la oración o no? Entonces, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego sigue diciendo: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. ¿A usted cómo le perdona al Señor los pecados? ¿Cómo le perdona a usted al Señor los pecados? Confesando los pecados. ¿Y cómo confiesa los pecados? A través de la oración, a través de la comunión, a través de la comunicación con Dios. Amén. Porque usted así tiene que expresar, tiene que decir dónde le duele, tiene que decir qué siente, tiene que decir, pronunciar, tiene que expresar sus sentimientos delante de Dios. Y cuando usted comete pecado, pues se presenta en súplica delante de Él en arrepentimiento, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado, y ese es perdonado sus pecados. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. ¿Quiénes? Unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y ahí es entonces cuando vemos los resultados de la oración. Cuando vemos que Dios ayuda al afligido, lo consuela, lo conforta. Cuando vemos que Dios sana a los enfermos. Cuando vemos que en medio de la alabanza alguien canta y siente la presencia de Dios. Cuando vemos que Dios perdona los pecados. Cuando vemos que Dios obra poderosamente a través de la oración del pueblo, a través de la oración de alguien, entonces ahí es donde está la obra de Dios. Y es cuando decimos: la oración eficaz del justo puede mucho, porque ese clamor, esa oración, esa petición que usted eleva delante de Dios trae los resultados, y es la respuesta de Dios ante ese clamor, ante esa petición que usted ha puesto en las manos de Dios. Amén. Por eso la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. Y luego sigue diciendo en Colosenses 4:2, dice: persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Amén. Y 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres ¿qué? Oren en todo lugar, haciendo ¿qué? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Entonces, esa oración, hermanos, tiene que ser también una oración en la cual usted tenga un corazón dispuesto para Dios. La Biblia dice que si usted viene al altar y está enojado con su hermano, viene a presentar una ofrenda al altar y está enojado con su hermano, ¿qué hay que hacer? Proseguir con la ofrenda delante de Dios. Hay que dejar la ofrenda, ir a arreglar su asunto con el hermano y venir nuevamente a presentar la ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Una ofrenda de adoración, de alabanza a Dios. Amén. Es decir, hermanos, que si usted tiene una rencilla, un enojo, alguna situación con un hermano, antes de conectarse con Dios, arregle su asunto. Porque así no podemos. Y más, hermanos, si somos servidores. Porque ¿qué ejemplo estaremos dando a la iglesia? Si somos los líderes, las líderes de la iglesia, ¿cómo puedo yo, como dice por ahí la canción, cómo puedo yo estar enojado con mi hermano? ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo puedo yo orar enojado? Esa es. ¿Cómo puedo llorar estando enojado con mi hermano? ¿Qué más dice la canción? Dios no escucha la canción, la oración, si no se ha reconciliado.
Hermanos, necesitamos estar bien de corazón para que Dios escuche la oración. Si yo estoy mal, si estoy en pecado, si yo estoy en líos, si yo tengo una rencilla, tengo un rencor, tengo un odio en el corazón, Dios no escucha. Yo tengo que arreglar eso. Yo tengo que arrancar ese odio, ese rencor, esa rencilla y ponerla a un ladito y ir a arreglar mi problema con mi hermano. Y tengo que quitar el orgullo, la altivez y bajarme y ir donde mi hermano decirle: cometí un error, discúlpeme, perdóneme, sigamos como hermanos y vamos en el camino de la vida cristiana, buscando la salvación, la vida eterna, y cuando Cristo venga todos nos vamos felices. Amén. Hermano, usted debe estar bien con Dios. Y si usted está bien con Dios, está bien con su hermano, está bien con su familia, está bien con su esposa, está bien con su esposo, está bien con sus hijos. Si usted en la casa tiene líos, hay que arreglarlos. Si usted tiene discusiones, tiene problemas, tiene peleas, tiene amarguras, tiene rencores en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con su esposa, con su esposo, arregle eso. Arregle eso para que eso no le pese en el corazón y eso no sea una carga para usted difícil de llevar, y de esa manera usted tenga tranquilidad y tenga una conciencia limpia delante de Dios, tenga usted una vida transparente y pueda usted glorificar y exaltar a Dios con el alma, y la presencia de Dios se siga moviendo en su corazón, y de esa manera su oración tendrá poder, porque la oración del justo puede mucho. Amén. ¿Y por qué la oración del justo? ¿Qué es una persona justa? ¿Alguien me dice? Reconoce. ¿Qué es una persona justa según la Biblia? Una persona que vive conforme al propósito de Dios, en los planes de Dios, en la santidad, en la obediencia, que es obediente a Dios. Amén. Por eso la oración del justo puede mucho. El Señor nos llama a todos a nosotros en la Biblia justos. ¿Por qué nos llama justos? Porque somos hijos de Dios, porque somos lavados con su sangre, porque hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Y si somos justificados, entonces pasamos a ser justos por la justicia divina, no por la justicia del hombre, sino la justicia divina que nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha lavado con su sangre, y de esa manera pasamos a ser justos. Amén. Un hombre pecador no es justo, porque no tiene la justicia de Dios, porque no ha sido justificado. Pero cuando llega a las aguas del bautismo, entonces entra la justificación, y en esa justificación se convierte en un hombre justo, una mujer justa, por el poder de Dios a través de esa limpieza y esa purificación. Y por eso entonces dice 1 Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. ¿Cómo podemos notar entonces? Hay muchas porciones en la Escritura que nos hablan de la necesidad y nos hablan del deber que tenemos como cristianos de orar. Amén. Y el Señor Jesús entonces nos da un ejemplo, como muchos más en la Biblia, y por lo tanto debemos también seguir su ejemplo. Amén. Las peticiones que debemos hacer en nuestra oración. Recuerden que el Señor dejaba a los apóstoles abajo y Él decía: espérenme acá, y se iba a hacer oración y a hacer ayuno. Amén. Y de esa manera entonces ellos aprendían también que era necesario separarse por allá, a remontarse por allá para hacer oración. Mi esposa hablaba el martes precisamente de remontarse en la montaña, en las alturas, para estar en la presencia de Dios y ser transformados por el poder de Dios, y a través de la oración es donde nosotros también alcanzamos esa renovación, esa transformación en Dios. Amén. Es decir, que en nuestra oración hay un sinnúmero de peticiones que podemos realizar, y sin embargo hay ciertas peticiones especiales que se nos piden en la Escritura,
que no debemos de olvidar a la hora de elevar nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestro clamor a Dios, porque debemos recordar que la oración tiene poder. ¿Por qué la oración tiene poder? Porque Dios se manifiesta cuando usted ora por un enfermo y este enfermo es sanado en el nombre del Señor Jesucristo. Dios se manifiesta cuando usted ora por un endemoniado y este es libre en el nombre del Señor Jesucristo. Dios se manifiesta con poder y autoridad cuando usted levanta sus manos, clama a Dios, y de esa manera Dios responde a esa petición, a esa necesidad, a ese clamor. Dios da respuestas precisamente a ese ruego, porque esa oración que usted está elevando a Dios tiene poder, y el poder se refleja en la obra de Dios. Amén. Por eso Santiago 5:16 dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. Orad unos por otros para que seáis libertados. Ora unos por otros para que Dios haga una obra extraordinaria. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay que orar también por las autoridades, del alcalde, el gobernador, los concejales, los senadores, los diputados, los representantes a la Cámara, los ministros y demás funcionarios públicos, porque eso nos lo enseña la palabra de Dios, para que gobiernen en nuestro país de manera justa y de esa manera podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. ¿Usted ora por su alcalde? ¿Usted ora por su gobernador? No. Pero la Biblia nos enseña a orar por ellos, personajes que están en eminencia, para que Dios los dirija y en nuestro país no se levante una guerra. Amén. Para que Dios les dé sabiduría. Por eso dice: para que vivamos quieta y ¿qué? Y reposadamente. Para que Dios les dé a ellos sabiduría de administrar el país de alguna manera. Y de esa manera usted y yo podamos vivir tranquilos, y no como ocurren en otros países, que hay un desorden completo y a las personas les toca salir de su país a buscar refugio, a buscar otras formas de vida. Amén. Y también dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Alguien ora aquí por los enemigos? ¿Usted tiene enemigos? Hay que orar por ellos, dice la Biblia. Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Parece contradictorio, pero si somos justos y tenemos el amor de Cristo, eso nos invita. Si alguien le está haciendo daño a usted, hermano, si usted se siente afligido, molesto, incómodo con una persona, simplemente ore por esa persona. Que Dios trate con esa persona, que Dios guarde a esa persona, que Dios le dé la salvación a esa persona. Amén. Y en su momento Dios transformará el corazón de esa persona. Pero lo que hacemos, hermanos, es como echarle candela al fuego, echarle leña al fuego, ¿cierto? Entonces no es echarle leña al fuego, es controlar el fuego y presentar delante de Dios esas personas. La Biblia dice en Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo, orando que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, que Dios nos ayude a perseverar en este camino. Yo no sé si usted simplemente le presenta a Dios sus necesidades, o también le dice al Señor que le ayude a perseverar hasta el final, que le ayude a guardar su vida en santidad, que le ayude a ser obediente delante de Dios, que le ayude a ser fiel, que guarde su fidelidad delante de Dios, porque es necesario que Dios nos ayude. Y si eso es un clamor que le presentamos delante de Dios, seguramente nos va a guardar en todas las cosas malas que haya, y de esa manera nos va a ayudar a perseverar y alcanzar el final de nuestro propósito en Dios. Amén. Dice 1 Corintios 14:13: por lo cual el que habla en lengua extraña pida oración, poder interpretarla. Amén. También hay interpretación de lenguas a través de la oración. Si usted habla en lenguas y no sabe qué fue lo que dijo, y el otro tampoco sabe qué fue lo que dijo, Dios le puede interpretar esas lenguas a través de un sueño, a través de una prédica, a través de usted mismo, poder hablar en lenguas y luego a sí mismo interpretarse las lenguas, o que otra persona le interprete las lenguas. Amén.
Hace no sé cuántos años acá hubo un mover del Espíritu Santo tremendo. Diego lo mencionaba, que salíamos 11, 12 de la noche del culto de semana, martes, jueves, sábado. Y es que había un mover especial del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, el otro lo interpretaba, eso fue algo extraordinario. Amén. No sé si el hermano Bartolomé recuerda esos tiempos del hermano, eso fue con el hermano Víctor Álvarez acá, después de la división, eso fue un movimiento tremendo. Entonces, hermanos, dice en Mateo 9:38, roga pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Porque hay necesidad de predicar el evangelio, hay necesidad de ganar muchas almas, hay lugares, hermanos, donde necesitamos llegar y no hemos podido llegar. Hablaba con el hermano Rogelio esta mañana que esos lugares acá de estratos altos necesitan escuchar el evangelio y necesitamos que Dios abra puertas en esos lugares para ir a hacer refán, para predicarles allá a Cristo y que muchos de ellos también alcancen a conocer el verdadero evangelio para salvación de sus almas. Amén. Entonces, hermanos, esas son razones específicas por las cuales debemos orar. Y si a nuestras necesidades personales le añadimos otras peticiones, hermanos, tendremos bastantes motivos para mantener una vida de oración. Así que mire, hermanos, que si hay de qué hablar con Dios, si hay de qué decirle al Señor algunas cositas, hermanos. Y pues no termino la enseñanza porque se me acabó el tiempo, pero seguimos entonces en continuación para el próximo jueves, si Dios lo permite, la segunda parte de la oración y su poder. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, hermanos, son razones específicas para que usted pueda hablar con Dios. Saque el espacio y hable con Dios, porque realmente, hermanos, la oración es importante y la estamos abandonando. Los señores predicadores, las hermanas predicadoras, los servidores en general, necesitamos estar conectados con Dios. Porque no podemos salir del trabajo, no podemos salir de la casa, no podemos salir donde estemos directito a hacer el servicio. Tenemos que ilustrarnos delante de Dios para que Dios nos dirija, para que Dios nos dé la unción, para que Dios nos dé la gracia de hacer el servicio y la iglesia también se compenetre con esa gracia y esa unción de Dios. Amén. Entonces necesitamos alcanzar todo eso a través de la oración y de esa manera podamos venir tempranito a los cultos. Hay un anuncio, una hora antes del culto, invita al comité de intercesión a oración, pero a veces llegamos a las 6 y estamos solitos y empiezan a llegar por allá, muchos pueden, pero no quieren. Qué bueno que los que puedan vengan y se conecten con Dios antes del culto, porque hay otros que verdaderamente no pueden y llegan exactico al culto del hogar y a otros llegan tardecito. No importa que llegue tarde, pero venga a escuchar palabra de Dios. Amén. Muchos dirán, no, es que llego tarde y me da pena. No, no le dé pena. Véngase para el culto y escuche palabra de Dios, por lo menos que alcance un poquito de alabanza y la palabra de Dios que alimenta nuestra alma, y se va usted tranquilo a reposar para seguir su trabajo al día siguiente. Amén. Vamos a orar, hermanos. Entonces, hermano, la invitación es a orar. Amén. Y qué bueno venir antes del culto a orar. No a conversar, sino a orar con Dios. Entonces el orden es: llegamos al culto, llegamos, hablamos con Dios antes del culto. Durante el culto dejamos que Dios nos hable y después del culto hablamos con los hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude, que usted pueda, hermanos, tener esa convicción, que tener ese espacio, que Dios nos ayude, hermanos, a tener esos espacios de oración, a ser conscientes de la necesidad de oración. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a orar. Señor